Amén. Pueden tomar asiento. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a orar al Señor. Gracias, porque por tu sangre, y no por nuestros méritos, ni por nuestras obras, ni por nuestras intenciones, ni por nada que haya en nosotros, sino por tu sangre y por tu salvación, somos salvos. Somos purificados, somos adoptados como hijos, santificados, justificados y llevados ante ti para estar juntos, unidos como una familia, como un cuerpo de redimidos. Gracias por tu salvación. Te pedimos que nos des de tu palabra para alimentarnos, para pastorearnos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, vamos a estar viendo hoy todo este gran pasaje. Solo voy a leer los primeros 3 versículos ahorita, solo para comenzar. Dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Estamos hoy terminando este último sermón de esta serie, Recobrando la Adoración. Y hoy vamos a estar meditando en este último mensaje sobre la importancia de la oración. Hemos estado yendo de temas quizá más generales y más relacionados con cómo nos organizamos como iglesia para adorar a Dios, a temas más prácticos y personales. Comenzamos hablando de la importancia de darle prioridad a la adoración y a sentarnos bajo la palabra, porque algo que yo vi con sinceridad, les hablo con sinceridad, algo que yo vi desde la primera vez que pude visitar y estar conociendo cómo funcionaba la iglesia, es que mucha gente no estaba recibiendo de la palabra de Dios porque al mismo tiempo de servicio estaban pasando muchos otros ministerios que los hacían salir. Y vimos cómo Jesús es muy claro y dice, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la correcta, la cual no le será quitada, dice Jesús. Y vimos la importancia de poder estar juntos en la adoración. Y esto sí, incluyendo a los niños. Y por eso vimos en otro pasaje como Jesús nos enseñaba que no estaba bien que sus discípulos le dijeran a los niños, sálganse, no molesten al maestro, sino que Jesús les dice, dejad a los niños que vengan a mí. Y la importancia de poder estar juntos. Y luego estuvimos viendo cómo el orden de servicio nos cuenta el ritmo del Evangelio, llamándonos a adorar a un Dios santo y respondiendo en arrepentimiento. Y luego Dios nos consuela con su Evangelio y nos guía con su palabra y oramos. Y todo este ritmo que hay en cada domingo para poder tener un encuentro bíblico con Dios. Y así fuimos enfocándonos en varias cosas hasta llegar, por ejemplo, a meditar en la importancia de la atención, de prestar atención. Jesús va y voltea las mesas y quita todo por su celo a proteger la atención de los que venían a adorar a Dios. Estos últimos 2 mensajes son los más prácticos, porque lo que quiero dejar claro ya para terminar toda esta serie es que de entre todas las prácticas que tenemos como cristianos, hay solo algunas que son la clave del cristianismo. Alimentarnos de la palabra es el centro. Pero como dijimos la semana pasada, mientras meditábamos en esto, no va sola, sino que va acompañada con la oración y con la iglesia como los medios principales de gracia. Vimos en 1 de Pedro que hay esta metáfora de un bebé que está pidiendo por su alimento más necesario, que es la palabra,
la leche pura. Nosotros somos el bebé. La leche pura es la palabra. Pero estábamos viendo en esa metáfora, podríamos añadir la oración y la iglesia, diciendo que quizá el llanto del bebé es la oración, que está llamando a la madre para que lo acerque a la palabra. Y quizá los brazos de la madre, como el cuerpo de Cristo, son la iglesia que está acercándonos a la palabra. Y por eso quería terminar hoy con la oración, porque si hay una frase que podemos mantener como clave en casi cualquier desafío práctico que tengamos, es la palabra y la oración. La palabra y la oración. Eso fue lo que respondieron los apóstoles cuando en Hechos, al comenzar la iglesia, hubo casi una gran división en la iglesia, un problema grande. Créanme, todas las iglesias tienen problemas y peleas, incluyendo todas las de la Biblia. Y en medio de esa pelea entre que si las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas como las de los judíos, le dicen a los apóstoles: a ver, resuélvanos. ¿Ustedes no son los líderes? Para eso están acá, resuelvan. ¿Y qué es la respuesta que ellos tienen? Claro, por supuesto, sí, para eso somos aquí los líderes. Vamos a dejar todo para resolver este asunto de las viudas, ya que son personas que tienen necesidad. No, eso no fue lo que hicieron. Dijeron: no es justo que dejemos la palabra y la oración. No podemos hacer esto. No podemos dejar la palabra y la oración para dedicarnos a servir las mesas. Elijan entre ustedes hombres de buena reputación, llenos del Espíritu, y ahí comienza lo que es los protodiáconos, ¿no? Y dice: porque nosotros nos dedicaremos a la palabra y la oración. Un predicador dice que el momento más peligroso de la historia de la iglesia no fueron las grandes persecuciones, ni las grandes masacres que han habido. Es ese problema en Hechos 6. Porque si se hubieran desviado los apóstoles en ese momento y no se hubieran dedicado a la palabra y la oración, no habría iglesia. No tendríamos Nuevo Testamento. La Biblia, la palabra de Dios, es el alma de la iglesia. Y cuando nosotros empezamos a entender la prioridad de lo que tenemos, entonces podemos recordar en momentos de desorientación y dificultad: oh, ya sé lo que tengo que hacer. Alimentarme de la palabra de Dios y orar. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Les recuerdan la semana pasada? Estuvimos viendo que hay tantos problemas tan obvios, con una solución tan obvia, pero que lo evadimos. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué siento que ya no quiero conocer más de Dios o leer la Biblia? ¿Por qué no siento ánimo para estar en la iglesia? Porque no te estás alimentando continuamente de la palabra de Dios en oración. La respuesta es: entonces alimentémonos de la palabra y hagámoslo en oración. Oremos constantemente. Y por eso llegamos hoy a este último mensaje, para recordarlo como el fundamento, como lo esencial, como la práctica clave que debemos tener siempre principalmente. Ustedes se han dado cuenta que tenemos mucha oración en el servicio. 1, 2, 3, 4 veces. Y sí, algunas personas lo han notado y dicho: oh, no me gusta esto, hay mucha oración. Pero lo más importante que debemos hacernos, la pregunta no es si nos gusta o no, es si Dios quiere que hagamos esto o no. La palabra de Dios dice que Jesús describe su casa como: mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Y de entre todas las cosas que se hacen en la casa de Dios, lo cuales son maravillosas, no le llama, ¿verdad?, casa de meditación, casa de música, casa de oración. ¿Cómo no vamos a orar? En la antigüedad eso era tan importante y tan esencial para poder reunirnos a adorar, que sería impensable para alguien el creer que un servicio podía darse completo sin oración.
Y yo no estoy hablando sin 2 o 3 palabras para antes de predicar, pero estoy hablando de un tiempo de oración, como tenemos nosotros. Sin embargo, vivimos en una época sin oración. Y por lo tanto, muchas iglesias en todo el mundo, iglesias buenas, iglesias que quieren seguir al Señor, iglesias que tratan de predicar la palabra, están vacías de oración. Es una enfermedad y un síntoma de nuestra época. Y sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a estudiar cómo eran los cristianos, nuestros antepasados espirituales, cómo eran antes, vemos que no solo los cristianos, pero todas las personas vivían un estilo de vida que estaba inundada de oración. Por ejemplo, los judíos en la antigüedad, desde que se levantaban, pronunciaban el Shema, ¿verdad? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después de hacerlo tenían un tiempo de oración. Y al acostarse también volvían a hacerlo y tenían un tiempo de oración. Pero a través de todo su día tenían un montón de reglas en el que involucraba oración. Cuando tenía que ir a un lugar, tenía que orar. Cuando llegaba a otro lugar, tenía que orar. Cuando hay una regla rabínica de que cuando comían algo más grande que una uva, tenían que orar por eso y dar gracias a Dios. En fin, mi punto no es tener un montón de leyes y reglas y cosas así. Mi punto es, vivimos en una época vacía de oración, cuando antes toda la gente, cristianos o no cristianos, judíos o paganos, vivían en oración. Oración a dioses falsos quizá, oración a dioses en idolatría y todo el asunto, pero oración. Y por lo tanto debemos examinarnos de una manera clara para ver, porque, hermanos, vivimos en una época y eso nos moldea a todos. Yo no estoy hablando de los jóvenes, yo no estoy hablando de los niños, todos somos moldeados por la época en la que vivimos. Y pensamos, ¿será que estamos mucho en silencio hacia Dios? Mi deseo hoy es que el Señor use este mensaje y este texto de hoy para animarnos a tener una vida de constante oración. Así que mi meta no es que usted salga y diga, bueno, ahora yo oro 4 horas enfocado cada día. Eso no es, si lo hace, gloria a Dios, esa no es la meta de hoy. La meta es que usted pueda decir, ahora vivo un estilo de vida en el que me encuentro orando más. Cuando me levanto, cuando voy a comer, cuando voy a hacer algo, cuando voy a tomar una decisión, un estilo de vida que involucra mucho más la oración. Esa es la meta, esa es mi oración. Y hoy vamos a responder 3 preguntas, son los 3 puntos en nuestro texto, que nos van a ayudar a meditar en la oración y animarnos a hacerlo y saber que podemos hacerlo. 3 preguntas. ¿Qué nos motiva cuando oramos? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Cómo hablamos cuando oramos? ¿Y cómo debe ser la oración cristiana? Primero, ¿qué nos motiva? Dice el versículo 5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, tu cuarto, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús está mirando a los fariseos y les está diciendo que hay algo que criticar en su práctica. Él le llama hipócritas. Esto significa en griego actores. ¿Por qué les llama actores? ¿Por qué les llama hipócritas? Porque pretenden ser algo que no son de todo corazón. Dice Jesús que ellos son hipócritas
cuando les encanta orar, pero si es que es orar poniéndose de pie en las sinagogas y en las calles, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Ahora, hermanos, no hay nada malo con orar de pie, ¿verdad? No está prohibido orar de pie. No tenemos que arrodillarnos cada vez que vamos a orar, como si fuera una regla que no podemos violar. No. Jesús no está criticando el orar puesto de pie. Eso era una práctica común, de hecho, en esa época. Fíjense que dice el versículo. A ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Aquí hay un contexto importante entonces. Porque cuando habla de ponerse de pie en la sinagoga, probablemente se está refiriendo a una responsabilidad de liderar la oración de la sinagoga. Cosa que muy poca gente tenía el privilegio de hacer. Y sin embargo, dice, a los fariseos les encanta ponerse de pie en la sinagoga para orar. Es decir, tomar el lugar para liderar la oración. Pero no estaban orando en secreto para tener una relación con Dios sin que nadie los viera. Dice, no, les gusta en ese momento. Pero también menciona la esquina de las calles. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la palabra en griego que se usa ahí es las calles principales, o sea, donde pasa más gente. Ahí, ese es el lugar donde más ellos querían ponerse de pie a orar, para tener la mayor cantidad de espectadores que pudieran verlos y decir, wow, ahí está, mira, orando. Por cierto, si usted va a Israel en nuestros días, va a ver, ¿verdad?, con todo su atuendo y filacterias y cosas, llamando la atención por tantas cosas de los judíos, y va a estar ahí orando, ¿verdad?, en público, y toda la gente lo ve. ¿Y cuál es la reacción de la gente? Wow, mira, está orando. Wow, está hablando con Dios, está hablando en hebreo a Dios. Y hay este asombro. Wow, qué espiritual. Así, esto es lo que estaba criticando Jesús. Y Jesús usa la palabra aman. Aman, fileo. Dice, a ellos aman ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las calles principales. Ellos lo amaban. No amaban la oración, amaban ponerse de pie en las sinagogas y en las calles y usar la oración para obtener lo que aman, que era la atención de los demás. En nuestros días, esto principalmente se demuestra en las redes sociales, ¿verdad?, entre los más jóvenes. ¿Cuántos videos no hay hoy de estamos dando este dinero a esta persona en la calle, estamos viniendo a orar por esta otra persona acá, pero tiene que ser en video? Si no hay video, no, mejor otro día, para que cuando funcione el video entonces le damos el dinero a esta persona en la calle. Y ahí está hambre por atención. Aman obtener esta atención, dice, y usan la oración para obtenerlo. Entonces, les encantaba el tiempo de oración, pero no porque querían tener comunión con Dios, sino porque querían sentirse buenas personas. Querían sentirse admirados, validados, respetados. Les encantaba el tiempo de oración porque se amaban a sí mismos. Y podemos nosotros criticar a los fariseos y a los judíos de esa época, pero nosotros, todos nosotros tenemos el mismo pecado en nuestra carne. Tendemos hacia eso, tú y yo. Tendemos naturalmente por nuestra carne a usar las cosas santas de Dios para fines pecaminosos, como obtener atención y aprobación. Así que vamos a hacer unas preguntas para examinar nuestros corazones y ver si amamos al Señor y a la oración o a nosotros mismos. Pregúntate,
¿por qué amas ir al estudio bíblico? Participar en un estudio bíblico, enseñar un estudio bíblico, leer la Biblia, conocer de la Biblia, servir en la iglesia, participar en el culto de alguna manera, enseñar la Biblia. ¿Por qué amas cantar alabanzas? ¿Por qué quieres aprender un instrumento? ¿Por qué te esfuerzas por vivir, vestirte, hablar, comportarte respetablemente? ¿Porque te amas a ti mismo? ¿Porque alimenta tu ego? ¿Porque te gusta ser visto por los demás con aprobación, con superioridad? ¿O porque amas las cosas de Dios? Esa es una pregunta que podemos hacernos. Ahora, no me malentiendan, yo no estoy diciendo que es malo servir, orar, vestirse bien, hablar bien. Todas esas son virtudes buenas. La gran pregunta es la motivación. El problema de los fariseos no era que oraban mucho. Es que oran mucho, qué gran problema, qué religiosidad. Es que oran mucho, oran todos los días. Jesús oraba todos los días, hermanos. Jesús oraba más que los fariseos. Y él no tenía ese problema. El problema es la motivación. La motivación. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Él dice que buscan la aprobación de la gente y dice que cuando lo oran de esa manera ya han recibido la recompensa que buscaban cuando los ven. ¿Ya te vimos? ¿Ya obtuviste tu recompensa? No hay más. Pero Dios dice, si me buscas en el secreto, a solas, cuando no hay más que ganar, nadie te va a ver, nadie te va a aplaudir, nadie te va a mirar en silencio y decir, wow, qué buena persona. Nadie te va a dar nada. El Padre te recompensará. El Padre te recompensará. Y ya que nosotros luchamos con esto, Jesús nos da un desafío muy práctico para poder purificar nuestras intenciones, para poder poner a prueba nuestras intenciones. ¿Quieren saber cuál es ese desafío? Aquí está en el texto. Si tú quieres mejorar tus motivaciones al orar, a leer la Biblia, al cantar, Jesús tiene una solución perfecta. Dice, hazlo en secreto. Y cuando lo hagas en secreto, no le digas a nadie. Entonces, no leas la Biblia en secreto para entonces luego publicarlo en público, ¿no? No te pongas a ayunar en secreto para entonces después decirle a toda la gente, no, si es que llevo ayunando bastante. No. El desafío de Jesús es muy simple. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te voy a decir algo. Si tú tomas ese desafío y dices, voy a pasar un mes orando en secreto, leyendo la Biblia en secreto, teniendo mi relación con Dios en secreto y no le voy a decir a nadie, vas a ver que tu carne va a empezar a luchar contigo y a traer toda clase de argumentos para decirte, no, tienes que decirle, mira, tienes que contarle a los demás, tienes que publicar algo, tienes que empezar a decirle a tus familiares. ¿Por qué? Porque es que este desafío de Jesús es insoportable para nuestro ego. Y por eso Él lo pone. Ahora, yo no estoy diciendo que es completamente prohibido en algún momento compartir que has leído la Biblia o que has ayunado. Pero estoy diciendo que cuando de verdad te enfocas en decir, no le voy a decir a nadie, tu mente pecaminosa va a empezar a traer toda clase de argumentos para decir, sí, compártelo. Pero no, queremos estar con Dios. Queremos purificar nuestras motivaciones del ego y por eso queremos decir, yo quiero estar con el Señor, hablar con el Señor y no decirle a nadie. Y cuando eso sucede, está tú y Dios ahí y algo sucede.
si logras pasar por ahí, imagínate un mes haciendo eso, si logras hacer eso, vas a darte cuenta que se habrá transformado tu vida en una relación genuina con Dios y en una mente y corazón más purificados. Porque están diciendo constantemente, mi porción es Jehová. Ahora, esto es la motivación. Ahora vamos al punto número 2. ¿Cómo hablamos cuando oramos? Porque Jesús nos dice, y al orar, no usen repeticiones sin sentido, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Esta palabra que dice ahí, palabrería, batalogueo, significa repetir o tartamudear. Y es como usarlo como si fuera una frase que no tiene sentido, pero que puede ser usada como si fuera algo mágico, abracadabra, ¿no? Y si lo repiten, entonces pueden obtener el favor de Dios. Y esto pasaba mucho en las religiones paganas, en el que tenían frases que al repetirla una y otra vez, como balbuceando, por así decirlo, podían hacer que ese Dios pudiera responderle y favorecerle. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en la historia de Elías y los profetas. Los profetas se estaban cortando por horas y horas, diciendo palabras, diciendo para que su Dios le respondiera, y no pasó nada. ¿Cuántas horas pasó Elías repitiendo palabras? Nada, simplemente oró y el Señor envió fuego del cielo. Y Jesús está hablando de esto. Hermanos, esto pasa en todas las religiones. Y de hecho, hablar frases sin entendimiento, creyendo que eso nos lleva a algo, es casi una tendencia pecaminosa de nuestra carne y puede infiltrarse en nuestra propia religión. Pero todas las religiones son así. Vemos que mientras más desviada una religión está, más se apoya en repeticiones sin sentido y vanas. Hablar cosas sin sentido. Yo me acuerdo una vez, fui a un templo hindú aquí en el Valle. Eso fue hace muchos años, ¿te acuerdas? Fueron como 12 años atrás. Y estábamos viendo todo lo que pasaba, fuimos parte de lo que era la adoración que ellos estaban teniendo, y teníamos un amigo indio que se acababa de convertir, que estaba con nosotros. Y yo le pregunto, después de que va pasando todo, que no sé de qué están hablando, que está liderando la persona ahí, yo le digo, oye, ¿y tú sí entiendes lo que está diciendo aquí el líder? ¿Verdad? No sé, no le voy a llamar pastor, pero ¿verdad? El sacerdote. Y él me dice, no, de hecho, nadie entiende lo que le está diciendo. ¿Cómo? Sí, él está leyendo una lengua muerta, antigua, y nadie sabe qué está diciendo. Estamos viniendo acá y ellos están haciendo su oración, pero todo lo que él está diciendo, nadie sabe qué está diciendo. Asimismo, me acuerdo hace también unos 13 años atrás que fui a Paraguay para un entrenamiento sobre los musulmanes y todo esto. Estuve como un mes allá y en una de esas, después del entrenamiento, teníamos que ir a poder evangelizar y llegué a la casa me recibió en su casa un hombre musulmán de Irán. Me puse un poco nervioso porque cuando apenas llegué había un tipo gritando ahí que parecía terrorista en el televisor y yo decía, bueno, no sé qué estará escuchando esta persona, pero en Irán terrorismo es fuerte. Pero este hombre joven, hablamos bastante y me acuerdo que lo que él estaba tratando de hacer era hacer que yo dijera una frase en árabe. Pero ya yo sabía, ya me había educado en esto de que él creía que si él lograba que yo dijera esta frase en árabe, aunque yo no supiera qué estoy diciendo, si él lograba hacer que yo la dijera, que yo la pronunciara, entonces ya yo me volvía un musulmán. Ya yo me había convertido en un musulmán al decir esa frase y pues él me había convertido al Islam. Básicamente él ganaba, ¿no?
Y bueno, cada vez que me insistía, yo decía, no voy a decir esta frase, no, pero vamos a seguir hablando. Incluso le pregunté sobre el Corán. Le dije, ¿tú lo puedes leer en el idioma original y todo eso? No, dice, yo no sé, es un árabe muy antiguo, no, pero yo sí sé que si lo recito o si lo puedo recitar y ver, aunque yo no lo entienda, eso me va a purificar. Otra vez, la palabra que está aquí, batalogueo, palabrería, vanas repeticiones. Se traduce de diferentes maneras, ¿verdad? Cuidado con que nosotros desviemos nuestro cristianismo a tal punto de adoptar prácticas que creemos que son bíblicas y sanas cuando no están en la Biblia. Repite esta oración. No sé, si no entiendes nada, mira, repítela. Yo sé que no entiendes nada, repítela y ya. Y después te vas y estás bien con Dios. Hermanos, cuidado. Repite esta oración. Mira, repítela después de mí. Esta persona no está entendiendo nada, pero vas a ir al cielo, todo está bien. ¿En serio? No. Palabras, palabrerías, vanas repeticiones. Esto no es la voluntad del Señor. ¿Qué es el contraste que Jesús pone? Dice el versículo: no usen esas palabras sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos. No sean como ellos. Esa es la prohibición que tiene Jesús para nosotros. No sean así. Pero ya después nos da un consuelo y dice: porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Tú tienes a Dios como Padre. No tienes que estar acudiendo a todas esas cosas. Dios es tu Padre. Y esto es lo que nos enseña la Biblia una y otra vez. En 1 Juan 1:5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y déjame darte esas buenas noticias. Si tú de verdad crees que Jesús es el Cristo, con una fe viva, tienes tu esperanza en Jesús como tu Salvador, eres nacido de Dios. 1 Juan 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Jesús nos enseña a hablar como hijos a nuestro Padre. Y por eso, sin vana repetición, palabrería o frases mágicas, hablemos con sinceridad ante Él. Y por eso terminamos ahora yendo por el Padre Nuestro, entendiendo que la oración del cristiano tiene un modelo a la cual debemos seguir. Dice Jesús en el versículo 9: ustedes pues oren de esta manera. Esto es un imperativo, es una orden. Ustedes oren. Y yo quiero que eso te motive. El hecho de que esto es un mandamiento, ustedes oren de esta manera, te anime a decir: ¿sabes qué? Jesús lo ha mandado. Jesús me ha mandado a orar. Y si no es suficiente motivación, entonces quizá estas palabras de Jesús te motiven más. Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Oren de esta manera. Ojo, no dicen oren esto y después lo dice para que lo repitamos exactamente. Dicen oren de esta manera para que sea un modelo que nos vaya guiando en nuestra oración. Vamos a ver que está dividido en 5 partes el Padre Nuestro. Primero, adoración. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera prioridad del discípulo cristiano es la gloria de Dios. Señor, que tú seas santificado.
Cuando tú oras bíblicamente, tu oración comienza diciendo algo así: Dios, te pido que tu nombre sea honrado como santo por todos. Comenzando por mí, comenzando por mi corazón, comenzando por mi familia. Que te honremos, te adoremos como santo. Y con la iglesia, que en la iglesia te adoremos como santo. Y luego hay una oración por el avance de su reino. Las peticiones que tenemos son las prioridades de Dios. Y en ese momento no nos enfrascamos en nuestro pequeño mundo, sino que amamos a Dios más que a nosotros mismos. Y por eso anhelamos que venga su reino, que es nuestro bien mayor. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuando oramos así, nuestra oración suena como: Señor, que se establezca tu reinado en todas las naciones, en cada rincón de nuestra ciudad, en todo el valle, en cada parte de mi familia, en todo mi hogar, en todo mi estilo de vida, en toda mi iglesia, que tu reino tome control. Y luego pasamos a la petición número 3, el sostén de nuestra vida. Danos hoy el pan de cada día. Ahora, yo quiero recordarles, esto no es un cambio de enfoque. No es como que, bueno, ya oré por Dios, bueno, ahora me toca para mí. Esto no es lo que está pasando. Sino que dice: Señor, porque yo vivo para ti, porque yo he muerto y ahora vivo para ti. Dame el alimento que necesito para seguir viviendo una vida que te glorifica, para seguir avanzando en el reino de Dios. Tu oración se ve más o menos como: Señor, queremos vivir otro día para tu gloria. Provéenos alimento para tener cuerpos saludables que te adoren y te sirvan. Provéenos techo, provéenos movilidad, provéenos un vehículo quizá para vivir obedeciéndote y sirviendo al prójimo y glorificando tu nombre en el trabajo. Provéenos aún más de lo que necesitamos, sí, aún abundantemente, para ser generosos y compartir con los que no tienen, como dice tu palabra. Así que danos el pan de cada día no es la parte egoísta de la oración. Sigue enfocándose en su reino. Y pasamos entonces al perdón de nuestros pecados, porque reconocemos que lamentablemente, aunque los cristianos vivimos para su gloria, pecamos contra nuestro Padre, pecamos contra nuestro Dios, vivimos inconsistentemente y necesitamos su perdón. Y dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí, podemos pensar que vivimos para su gloria cada momento, cada hora, pero nosotros no somos el héroe de la película, somos pecadores. Y sin embargo, Jesús nos deja claro que no pensemos que nos va a perdonar si no perdonamos a nuestro prójimo. Versículo 14 y 15 dice: si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. En otras palabras, una importante evidencia de que has sido perdonado por Dios es que tú eres un discípulo de Cristo y vives perdonando a los que pecan contra ti, a los que te ofenden y te dañan. Y por eso el discípulo ora diciendo: Señor, perdona mi maldad. Gracias por morir por mí en la cruz, por pagar por mi deuda. Gracias por ser paciente cada día, por ser misericordioso, por ser perdonador. Ya que tú me has perdonado una deuda tan grande, ¿cómo no voy a perdonar a los que me han fallado, a los que me han ofendido, a los que me han dañado? Los perdono, Padre, porque tú me has perdonado más. Y terminamos con una petición por protección. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Vemos que los discípulos deben vivir conscientes
de su debilidad, su vulnerabilidad, fragilidad en este mundo. Esta es una oración tan débil. Protégenos. No nos dejes estar en una situación donde el tentador venga por nosotros, como Jesús estuvo en el desierto, porque nosotros no somos Jesús. No nos dejes caer en una situación tan difícil. Guárdanos de esa circunstancia, guárdanos del tentador. Pero luego agrega, líbranos del mal, que significa rescátanos. Aún si estuviéramos en una situación así, rescátanos del mal, rescátanos del maligno. Y por eso podemos orar diciendo, Señor, Padre, sálvanos de las garras del enemigo. Somos tan débiles. Anhelamos vivir en santidad, anhelamos vivir en pureza, anhelamos vivir agradándote, pero necesitamos que nos protejas y nos rescates hoy mismo del pecado y del tentador, porque somos débiles. Así que sosténnos con tu gracia. Y así concluimos. Así es como debemos orar, con una motivación enfocada en estar con nuestro Señor como nuestro Padre, con palabras sinceras y con un modelo que Jesús nos ha enseñado, que pone las prioridades bíblicas ante nosotros y nos deja rendirnos ante el Señor cada día. Así que oremos, hermanos, oremos cada día, oremos más, oremos en una época vacía de oración, que la iglesia sea una familia llena de oración. Cuando oremos, oremos con confianza, enfocados en Cristo, con perseverancia, y oremos en todo tiempo.